Luego de haber estudiado comunicaciones digitales de banda base, nos interesa abordar el estudio de las comunicaciones digitales de pasabanda. Pero para eso tenemos que primero hacer un pequeño desvío a estudiar algunas técnicas matemáticas que llevan el nombre de representación equivalente de banda base. Y ya vamos a ver exactamente a qué se refiere eso. En términos coloquiales, muchas veces, also known as, acá, esto se conoce como envolventes complejas. Es decir, cuando hablemos de envolvente compleja o de equivalente de banda base, estamos realmente hablando de lo mismo. Y para ir en la dirección de entender estas envolventes complejas, necesitamos estudiar algo que se llama la transformada de Hilbert. Transformada de Hilbert lo que hace es tomar una función o señal y transformarla en otra función o señal. Y esa otra función o señal es la que vamos a llamar ese tongo de t. Acá este techito lo llamamos tongo. Y ese tongo, la nomenclatura o la escritura que vamos a usar es esta H caligráfica para referirnos a la transformada de Hilbert. Y esa transformada de Hilbert aplica sobre alguna señal original S de t. Y la transformada de Hilbert es simplemente 1 partido por pi, por la integral de menos infinito a infinito, de la señal S de tau dividida por t menos tau de tau. Es decir, el buen observador ya se dio cuenta que esto es simplemente la señal S convolucionada con la función o señal 1 partido por pi veces t. Es decir, es una transformada en el dominio del tiempo. Y la única condición que exige la transformada de Hilbert, condición, es que la señal original, S de t, debe ser Fourier transformable. Voy a hacer un poquito de espacio, voy a correr para acá, pero después lo voy a mover hacia abajo. Ahí queda mejor. Entonces, dada esta definición de la transformada de Hilbert, veamos algunas características. Algunas características de la transformada de Hilbert. La primera de ellas, ya la mencioné, H es de tiempo a tiempo, desde el dominio del tiempo hacia el dominio del tiempo. En este sentido es distinto a la transformada más común que conocemos, que es la de Fourier, ¿no es cierto?, que va de tiempo a frecuencia. La de Hilbert va solo del tiempo y entrega una señal en el tiempo. Segunda característica es que la transformada de Hilbert es una operación lineal. Eso es inmediato por el hecho de que la transformada de Hilbert es una
convolución, y la convolución es una operación lineal. Si es que tomamos la transformada de Fourier de una transformada de Hilbert de alguna señal S de t, entonces el resultado es la transformada de Fourier de S de t convolucionado con 1 partido por pi t, y sabemos que la transformada de Fourier de una convolución es, en el dominio de la frecuencia, el producto de las transformadas de Fourier. Así que tenemos S mayúscula de f multiplicado por la transformada de Fourier de 1 partido por pi t. Y si vamos a las tablas de transformadas de Fourier, vamos a encontrar que la transformada de 1 partido por pi t es menos j, la unidad compleja, signo de la frecuencia. Signo, la función signo es menos 1 para argumentos, en este caso frecuencias negativas, es 0 para el argumento 0, para frecuencia 0, y es más 1 para frecuencias positivas. Y la consecuencia de esto es la siguiente. Si es que miramos la función j signo de f y la miramos en magnitud, vamos a encontrar que en frecuencia la magnitud de menos j signo de f siempre es 1. Entonces tenemos que la magnitud permanece constante en frecuencia, valor 1, constante, ahí está. Y si miramos la fase de j, de menos j signo de f en frecuencia, vamos a ver de que en frecuencia, para frecuencias negativas, signo de f es menos 1, menos j por menos 1 da más j. Entonces tenemos que para frecuencias negativas la fase avanza 90 grados. Aquí tenemos entonces pi medios. Y de igual forma para frecuencias positivas, signo de f da más 1 y menos j, por lo tanto es menos pi medio. Entonces para frecuencias positivas la fase retrocede pi medios radianes. Es decir, en síntesis, tenemos, la transformada de Hilbert es un filtro lineal e invariante en el tiempo, una convolución, ¿no es cierto? Que A no altera la magnitud, el espectro de magnitud de la señal original. Es decir, estamos hablando de un filtro pasatodo. Y B, este filtro adelanta
o paréntesis atrasa la fase para o en de frecuencias negativas o entre paréntesis positivas. En pi medio. Radianes. Entonces, si hacemos un pequeño ejemplo, pensemos en una señal SDT real. Y esta señal SDT real tiene el siguiente aspecto. En frecuencia, y voy a duplicar al tiro este eje de coordenadas. Ahí está. Y esta señal, para ser bien preciso, vamos a indicar que aquí es el eje real y vamos a poner acá un eje imaginario, así en perspectiva. Entonces tenemos un eje imaginario que crece hacia atrás. Y ahora voy a copiar también ese eje. Ahí está. Entonces pensemos que nuestra señal original real tiene este espectro. Ahí está. Entonces, lo que hace la transformada de Hilbert, lo que hace este filtro, es esencialmente atrasar en fase frecuencias positivas y adelantar las frecuencias negativas a un punto que va a quedar por allá atrás, hacia atrás, ¿sí? Y entonces el resultado es que queda el espectro acostado en el plano imaginario, algo así. Un poquito más a la derecha, ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí está. O sea, este punto de aquí se vino adelante y aterrizó ahí, y este punto acá se fue hacia atrás y aterrizó ahí. Entonces tenemos ahora en azul la señal S-tongo de T, que también es real. También es real. Recuerden que esta convolución de acá, esta convolución, si comienza con una señal real, esta es una señal real, el resultado de la convolución también es real. Entonces, con estas observaciones podemos continuar. Cuarta característica, ya lo mencionamos, el espectro de magnitud de la señal original y de su transformada de Hilbert son iguales. Esto resulta de la observación 3A. De la
observación 3b, si aplicamos la transformada de Hilbert a una transformada de Hilbert en el dominio del tiempo, vale decir, aplicamos 2 veces la transformada de Hilbert a una señal, entonces, desde luego que este fenómeno de retraso de fase en frecuencias negativas y adelanto de fase en frecuencias positivas, que lo hemos graficado acá, frecuencias negativas avanzan 2 veces pi medios, por lo tanto avanzan un total de pi es un factor menos 1, y frecuencias positivas retroceden 2 veces pi medios, por lo tanto retroceden pi, también se ven afectadas por un factor menos 1, entonces la transformada 2 veces entrega menos la señal original en función del tiempo. Entonces con esto tenemos, dado que la transformada es un proceso lineal, lo único que tenemos que incorporar un signo menos a la segunda transformada para identificar esta como la transformada inversa. Entonces, la transformada de Hilbert inversa es H inversa de alguna señal S tongo de t es igual a simplemente menos 1 partido por pi, la integral de menos infinito a infinito de S tongo de t dividido por, S tongo de tau dividido por t menos tau de tau es igual a menos 1 partido por pi t convolucionado con S tongo de t es igual a simplemente menos la transformada de Hilbert de S tongo de t. Y por último, para ilustrar esto con un ejemplo concreto, supongamos que tenemos la señal S de t igual a coseno de 2pi fct. Tenemos una portadora pura de frecuencia fc. Entonces sabemos que su transformada de Fourier, S de f, es igual a 1 medio delta de f menos fc más delta de f más fc, y por lo tanto la transformada de Hilbert del coseno tiene un espectro de frecuencia S tongo de f que es igual a menos j signo de f multiplicado por S de f multiplicado por todo esto. Esto es igual a menos j medios delta de f menos fc más delta de f más fc y todo eso multiplicado por signo de f. Y ahora fíjense que este delta está en frecuencia menos fc, es una frecuencia negativa, por lo tanto signo sobre este opera con un factor menos 1. Signo acá opera con un factor menos 1. Y en cambio este delta de aquí es un delta que está localizado en frecuencia más fc, por lo tanto es una frecuencia positiva, y entonces este signo opera con un factor más 1. Así que aquí el factor es por 1, simplemente. Entonces todo esto es igual a
menos J medios delta de F menos FC menos delta de F más FC. Y esto nos damos cuenta que si le tomamos transformada de Fourier inversa a ese tongo de F, obtenemos un seno de 2pi fct, que es igual a la transformada S tongo, transformada de Hilbert, S tongo de el coseno. Así que transformar Hilbert, un coseno, produce un seno, y si lo pensamos, en realidad tiene mucho sentido, porque un seno tiene un desfase de 90 grados con respecto al coseno, y eso es el efecto que genera el transformador de Hilbert.